Teotihuacán, una de las ciudades más misteriosas del mundo. ¿Quién la construyó? ¿Por qué fue abandonada? ¿Qué secretos ocultan sus pirámides? Hoy te revelaremos 15 cosas sorprendentes que seguro no sabías sobre esta increíble ciudad prehispánica. Quédate hasta el final porque el número 1 te volará la mente. Dale like y suscríbete si amas la historia y la arqueología. Vamos a descubrir los misterios de la ciudad de los dioses. Exploremos el planeta. Teotihuacán, una de las ciudades más misteriosas del mundo. ¿Quién la construyó? ¿Por qué fue abandonada? ¿Qué secretos ocultan sus pirámides? Hoy te revelaremos 15 cosas sorprendentes que seguro no sabías sobre esta increíble ciudad prehispánica. Quédate hasta el final porque el número 1 te volará la mente. Dale like y suscríbete si amas la historia y la arqueología. Vamos a descubrir los misterios de la ciudad de los dioses. Exploremos el planeta. Lo más intrigante es que su abandono sigue siendo un misterio. En el siglo VII, por razones aún desconocidas, Teotihuacán colapsó y quedó en ruinas. Lo que sí sabemos es que su impacto fue enorme. Aunque su gente desapareció, su legado influyó en muchas otras civilizaciones como los mayas y los mixtecas, quienes copiaron su estilo arquitectónico. Hoy Teotihuacán sigue siendo un enigma, un testimonio silencioso de una civilización perdida. ¿Quién la realmente construyó? ¿Por qué la abandonaron? Déjamelo en los comentarios y dime cuál es tu teoría. Número 14. Una ciudad más grande que Roma. Cuando pensamos en civilizaciones antiguas, lo primero que viene a la mente son Egipto, Grecia o Roma. Pero lo que pocos saben es que Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo en su época. Para que te hagas una idea de su magnitud, en su apogeo, alrededor del siglo V después de Cristo, Teotihuacán albergaba entre 100.000 y 200.000 habitantes. Esto la convirtió en la ciudad más grande de América prehispánica y una de las 5 urbes más pobladas del mundo en ese tiempo. Era incluso más grande que la mayoría de las ciudades de Europa, incluyendo Roma y Constantinopla. ¿Y qué tan grande era físicamente? Se extendía por más de 20 kilómetros cuadrados, con un diseño urbano perfectamente planificado. Sus calles estaban organizadas en cuadrículas, con una avenida principal de más de 4 kilómetros de largo, conocida como la Calzada de los Muertos. Contaba con impresionantes edificaciones como la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna, el Templo de la Serpiente Emplumada y grandes complejos residenciales. ¿Cómo logró Teotihuacán un crecimiento tan increíble? Los expertos creen que su éxito se debió a varios factores. Ubicación estratégica. Estaba situada en un valle fértil con acceso a recursos naturales clave. Economía basada en el comercio. Teotihuacán era un centro comercial de primer nivel, intercambiando bienes con otras civilizaciones mesoamericanas. Innovaciones urbanísticas. Implementaron sistemas de drenaje, viviendas multifamiliares y hasta calles pavimentadas. Lo más impresionante es que la ciudad no tenía un rey como los aztecas o los mayas. Se cree que pudo haber sido gobernada por un consejo de élites en lugar de un monarca absoluto, algo muy inusual en la época. También contaba con barrios multiculturales, con comunidades de mayas, zapotecos y otras culturas viviendo juntas, lo que indica un alto grado de organización y tolerancia. Imagínalo, una metrópoli vibrante con miles de personas caminando por sus calles, templos llenos de actividad y comerciantes trayendo productos de todo Mesoamérica. Pero al igual que Roma, esta gran civilización cayó en el olvido. En el siglo VII algo pasó. Guerra, crisis interna, cambio climático. Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que la gran Teotihuacán se convirtió en una ciudad fantasma y su historia sigue siendo un enigma. ¿Crees que podría haber sido aún más avanzada si no hubiera colapsado? Déjamelo en los comentarios. Número 13. Pirámides alineadas con las estrellas. Las pirámides de Teotihuacán no fueron construidas al azar. Su alineación con los astros revela que sus arquitectos tenían conocimientos avanzados de astronomía, la pirámide del Sol y su alineación con el cosmos. La pirámide del Sol, la más grande de Teotihuacán y la tercera más grande del mundo, está alineada exactamente con el punto donde el Sol se pone durante los equinoccios de primavera y otoño. Este fenómeno ha llevado a los arqueólogos a pensar que los teotihuacanos observaban el Sol y basaban su calendario en sus movimientos. Algunas teorías sugieren que los rituales religiosos y agrícolas se organizaban según estas alineaciones astronómicas, la ciudad como un reflejo de la constelación de Orión. Investigaciones recientes han demostrado que la disposición de las 3 estructuras principales de Teotihuacán, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de la Serpiente Emplumada, coincide con la posición de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Esta alineación también ha sido observada en las pirámides de Giza, en Egipto, lo que ha llevado a teorías de que culturas antiguas en distintos continentes compartían un mismo conocimiento astronómico. Algunos creen que Orión tenía un significado especial en la cosmovisión de Teotihuacán, quizás como un portal hacia los dioses.
Otras alineaciones sorprendentes. La calzada de los muertos, la avenida principal de la ciudad, no está alineada perfectamente con el norte magnético, sino con una desviación de 15.5 grados hacia el este, lo que coincide con ciertos eventos astronómicos importantes. Los templos y estructuras de la ciudad también están alineados con puntos clave del movimiento de Venus, un planeta sagrado para muchas civilizaciones mesoamericanas. ¿Casualidad o conocimiento avanzado? Algunos investigadores creen que este conocimiento astronómico fue producto de siglos de observación y tradición oral. Sin embargo, hay quienes sostienen que los teotihuacanos tenían un entendimiento del cosmos mucho más sofisticado de lo que imaginamos. Incluso hay teorías que sugieren influencia de visitantes de otros mundos. Lo cierto es que Teotihuacán sigue sorprendiéndonos con su precisión matemática y su conexión con el cielo. ¿Crees que las alineaciones fueron solo coincidencia o que los teotihuacanos sabían más de lo que pensamos? Déjame tu opinión en los comentarios. Número 12. Un misterioso metal líquido en su interior. Lo que los arqueólogos encontraron bajo Teotihuacán dejó a todos boquiabiertos. En el año 2015, durante excavaciones en el Templo de la Serpiente Emplumada, un equipo de investigadores descubrió algo inesperado en un túnel subterráneo que llevaba siglos sellado: mercurio líquido. Pero espera, ¿mercurio líquido en una civilización antigua? El mercurio es un metal extremadamente raro en estado líquido en la naturaleza. Para obtenerlo, se debe extraer y calentar cinabrio, un mineral rojo brillante, lo que implica conocimientos avanzados de química. ¿Por qué es tan impactante este hallazgo? No se conocían registros previos del uso de mercurio líquido en otras ciudades mesoamericanas. Su toxicidad hace que su manejo sea peligroso. ¿Cómo lograron extraerlo y utilizarlo sin protección? Su presencia en un túnel sagrado sugiere que tenía un propósito ritual o simbólico. Las posibles explicaciones. Los arqueólogos han propuesto varias teorías sobre el significado del mercurio en Teotihuacán, una representación de ríos sagrados. Algunas culturas antiguas consideraban que el mercurio líquido representaba ríos subterráneos o el inframundo. Su brillo reflejante podría haber simbolizado el agua divina o una conexión con el más allá. Uso en rituales de los gobernantes o sacerdotes. Se cree que los túneles bajo el templo de la serpiente emplumada eran utilizados para ceremonias de élite. El mercurio podría haber sido un elemento sagrado en estos rituales, un intento de crear espejos místicos. En otras culturas, como la china y la egipcia, el mercurio se utilizaba para hacer espejos ceremoniales y herramientas de adivinación. ¿Podría haber sido usado para observar visiones del futuro o comunicarse con los dioses? Conexión con otras civilizaciones avanzadas. Algunos investigadores han señalado que el mercurio también ha sido encontrado en otras partes del mundo, como en la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang, donde se dice que había ríos de mercurio líquido en su palacio funerario. ¿Tecnología perdida o algo más? El hallazgo del mercurio ha llevado a teorías aún más radicales, sugiriendo que los teotihuacanos podrían haber usado este metal con algún propósito aún desconocido, quizás relacionado con conocimientos científicos avanzados o incluso tecnología extraterrestre. El misterio sigue sin resolverse. Hasta ahora, nadie sabe con certeza para qué usaban el mercurio líquido en Teotihuacán. El hecho de que haya sido encontrado en un túnel sagrado indica que pudo haber sido una de sus sustancias más valiosas y místicas. ¿Qué crees tú? Dime en los comentarios, ¿era parte de rituales religiosos, una tecnología perdida o algo que aún no hemos descubierto? Número 11. Teotihuacán tenía barrios multiculturales. Imagina una ciudad antigua donde convivían personas de diferentes culturas, lenguas y tradiciones. Eso era Teotihuacán. Aunque muchas civilizaciones antiguas eran homogéneas y estaban dominadas por un solo grupo étnico, Teotihuacán fue una de las primeras ciudades verdaderamente cosmopolitas de América prehispánica. Los barrios multiculturales de Teotihuacán. Los arqueólogos han descubierto que la ciudad estaba organizada en barrios o distritos donde diferentes grupos étnicos vivían juntos, pero manteniendo sus propias costumbres. Algunos de los barrios más destacados incluyen el barrio Zapoteca. En este sector de la ciudad se encontraron restos de cerámica y arquitectura con el estilo característico de los zapotecos, un pueblo originario de Oaxaca. Lo más impresionante es que las inscripciones en este barrio están escritas en lengua zapoteca, lo que sugiere que mantuvieron su identidad dentro de Teotihuacán. El barrio Maya. En excavaciones se han encontrado elementos de influencia maya como cerámica, jade y murales con estilos artísticos similares a los de ciudades mayas como Tikal y Copán. Esto indica que había comerciantes, diplomáticos o incluso grupos de mayas viviendo en Teotihuacán. También se han identificado tumbas con inscripciones en lengua maya, lo que refuerza la idea de que esta civilización tuvo una presencia estable en la ciudad de los dioses. El barrio mixteco y otras comunidades, además de los zapotecos y mayas, se han encontrado indicios de presencia mixteca y de otros pueblos del norte de Mesoamérica. La diversidad cultural sugiere que Teotihuacán
Era un centro de comercio, religión y cultura al que llegaban personas de toda la región. James Mason Mostin. ¿Cómo funcionaba esta diversidad? No era solo una cuestión de comercio. Cada grupo tenía su propio espacio, pero compartían templos, mercados y plazas con los demás. Esto indica que Teotihuacán tenía una estructura política y social muy avanzada que permitía la convivencia pacífica entre pueblos de distintas regiones. Una sociedad sin guerras. Una de las cosas más sorprendentes de Teotihuacán es que, a diferencia de otras ciudades de la época, no tenía murallas defensivas ni un ejército permanente. Esto ha llevado a algunos investigadores a teorizar que la ciudad mantenía su poder a través de la diplomacia y el comercio en lugar de la guerra. En lugar de conquistar con armas, Teotihuacán conquistaba con su cultura y economía. Pero algo pasó. A pesar de su grandeza, en el siglo VII después de Cristo, la ciudad entró en crisis. Hay evidencia de revueltas internas, barrios enteros fueron incendiados, las élites desaparecieron y la ciudad fue abandonada. ¿Fueron conflictos entre los distintos grupos? ¿Una crisis económica, un desastre natural? Nadie lo sabe con certeza. Teotihuacán sigue siendo un enigma. Hasta hoy su historia nos sigue sorprendiendo. ¿Cómo lograron convivir tantas culturas en un mismo lugar? ¿Fue un experimento exitoso de una sociedad multicultural? ¿O su diversidad fue la causa de su colapso? Dime en los comentarios. ¿Crees que Teotihuacán fue una de las primeras ciudades globalizadas del mundo? Número 10. No usaban ruedas ni animales de carga. Teotihuacán fue una de las ciudades más avanzadas de la antigüedad, pero hay algo increíble. Sus habitantes construyeron toda la ciudad sin usar la rueda ni animales de carga. Piénsalo por un momento. Pirámides colosales, templos monumentales, edificios residenciales y una de las avenidas más impresionantes del mundo antiguo. Todo esto se construyó con trabajo humano, sin caballos, burros ni carretas, pero ¿por qué no usaban la rueda? Lo más curioso es que los mesoamericanos sí conocían la rueda, ya que se han encontrado juguetes de arcilla con ruedas en culturas como la olmeca y la maya. Sin embargo, nunca la usaron para transporte o construcción. La razón principal es que en América no había animales de tiro como caballos, burros o bueyes antes de la llegada de los europeos. Sin estos animales, las ruedas no eran tan eficientes, ya que cargar piedras pesadas en terrenos irregulares con solo fuerza humana habría sido muy difícil. ¿Cómo lograron transportar materiales sin ruedas? En lugar de carretas, se cree que usaban trineos de madera y rodillos de piedra para mover grandes bloques de construcción. También utilizaban redes y mochilas llamadas mecapales, una especie de cinta que se ajustaba a la cabeza y permitía cargar peso en la espalda. Miles de trabajadores debieron haber participado en la construcción de las pirámides, coordinados de manera impresionante. ¿Y qué hay de los animales de carga? En América no había caballos, burros ni camellos antes de la llegada de los europeos en el siglo XVI. El único animal domesticado para transportar carga en algunas regiones de Sudamérica era la llama, pero esta no existía en el Valle de México y solo podía cargar pesos pequeños. Esto significa que todo el comercio y la construcción en Teotihuacán se hacía a pie, con fuerza humana. Un sistema comercial impresionante. A pesar de estas limitaciones, Teotihuacán mantuvo una red de comercio que abarcaba toda Mesoamérica. Importaban jade y plumas de quetzal de los mayas, conchas del Golfo de México y obsidiana de diversas regiones. Todos estos bienes eran transportados a mano a lo largo de cientos de kilómetros. ¿Cómo lograron una ciudad tan avanzada sin estos avances tecnológicos en lugar de animales de carga? Su fuerza era la organización. En lugar de ruedas, desarrollaron métodos alternativos de transporte. Su sociedad estaba tan bien estructurada que lograron construir una de las ciudades más grandes del mundo antiguo con herramientas limitadas. ¿Te imaginas construir algo así sin ruedas ni caballos? Dime en los comentarios cómo crees que lograron mover esas enormes piedras sin la tecnología que hoy consideramos esencial. Número 9. Un túnel subterráneo lleno de tesoros. Bajo el templo de la serpiente emplumada, los arqueólogos hicieron uno de los descubrimientos más sorprendentes de Teotihuacán, un túnel sellado por más de 1800 años, repleto de tesoros y misterios. El hallazgo en el año 2003, un equipo de arqueólogos liderado por Sergio Gómez descubrió una entrada oculta debajo del templo. Usando un escáner de radar, encontraron un túnel subterráneo de más de 100 metros de largo que había sido sellado deliberadamente por los antiguos teotihuacanos. Este pasaje llevaba a una cámara secreta, oculta desde el colapso de la ciudad. ¿Qué encontraron dentro? Cuando los arqueólogos lograron entrar, descubrieron un tesoro de más de 100,000 objetos, entre ellos figuras de madera y jade, esferas doradas con núcleos de arcilla y pirita que brillaban como si fueran de oro, caracoles marinos traídos desde las costas de México, restos de jaguares y otras ofrendas sagradas, obsidiana, cuchillos rituales y esqueletos de aves y mamíferos. Pero aquí viene lo más extraño. El túnel estaba diseñado para parecer una entrada al inframundo. Los arqueólogos encontraron rastros de mercurio líquido, lo que refuerza la teoría de que simbolizaba un río sagrado
hacia el más allá. Las paredes del túnel estaban cubiertas con un polvo mineral que brillaba con la luz, creando un efecto de cielo estrellado, como si hubieran recreado el cosmos bajo la Tierra. ¿Qué significaba este túnel? Los expertos creen que este pasadizo pudo haber sido usado en rituales secretos de la élite teotihuacana, un camino simbólico hacia el inframundo. En muchas culturas mesoamericanas se creía que los dioses y los muertos viajaban a través de ríos subterráneos. El mercurio líquido y las esferas doradas podrían representar este viaje divino, la tumba de un gobernante desconocido. Algunos arqueólogos piensan que el túnel pudo haber sido una tumba real, pero aquí viene el gran misterio. No se ha encontrado ningún gobernante enterrado en Teotihuacán. A diferencia de los mayas y aztecas, Teotihuacán no tiene rastros de reyes individuales. Era gobernada por un consejo en lugar de un solo monarca, un centro de iniciación religiosa. Los sacerdotes y líderes podrían haber usado este túnel en rituales de transformación, donde los iniciados morían simbólicamente y renacían como seres sagrados. Esto encaja con el significado de Teotihuacán, que en náhuatl significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. El misterio sigue abierto. A pesar de años de exploración, los investigadores creen que aún hay más túneles ocultos bajo Teotihuacán. Este descubrimiento podría ser solo el inicio de algo aún más grande. ¿Podría haber más cámaras secretas esperando ser encontradas? ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario. ¿Crees que este túnel era una tumba, un portal al inframundo o algo que aún no hemos descubierto? Número 8. No sabemos qué idioma hablaban. Uno de los mayores misterios de Teotihuacán es que, a pesar de su grandeza, no sabemos con certeza qué idioma hablaban sus habitantes. A diferencia de los mayas o los mexicas, que dejaron códices y textos en piedra, los teotihuacanos no dejaron registros escritos extensos. Esto ha sido un enorme desafío para los arqueólogos, ya que casi todas las civilizaciones antiguas, con un nivel de desarrollo similar, tenían escritura. Aunque hay glifos en algunas pinturas murales, estos parecen más bien símbolos decorativos que un sistema de escritura formal. Las hipótesis sobre su idioma. Los expertos han debatido mucho sobre qué lengua se hablaba en Teotihuacán. Algunas de las teorías más fuertes son: ¿hablaban náhuatl? El náhuatl fue la lengua dominante en Mesoamérica en tiempos de los mexicas. Sin embargo, los mexicas llegaron a la región casi 800 años después del colapso de Teotihuacán. No hay pruebas directas de que los teotihuacanos hayan hablado náhuatl, pero es posible que haya habido alguna relación lingüística. Otomí o una lengua relacionada. Algunos lingüistas creen que los teotihuacanos hablaban una lengua de la familia otomangueana parecida al otomí. Hoy en día los otomíes aún viven en la región y su idioma es muy antiguo, lo que ha llevado a algunos a creer que podría ser un descendiente del idioma original de Teotihuacán. Algo completamente desconocido, hay una posibilidad intrigante de que los teotihuacanos hablaran una lengua que se perdió por completo en la historia. Sin un sistema de escritura claro, no hay forma de saber si su idioma sobrevivió o si desapareció junto con la ciudad. Una ciudad sin escritura, ¿cómo gobernaban? La falta de textos hace que algunos investigadores piensen que su sistema de gobierno era muy diferente al de otras civilizaciones mesoamericanas. En otras culturas la escritura servía para registrar tributos, leyes y dinastías reales, pero en Teotihuacán no se han encontrado inscripciones de gobernantes o batallas. Esto ha llevado a una teoría fascinante. ¿Podría Teotihuacán haber sido gobernada por un consejo en lugar de un solo rey? Pistas en los murales. Aunque no dejaron muchos textos escritos, los teotihuacanos fueron increíbles artistas y sus murales dan pistas sobre su cultura. Algunos murales muestran figuras con glifos en sus manos o junto a ellas, lo que sugiere que había un lenguaje visual o una forma de comunicación simbólica, pero aún no se ha logrado descifrar su significado. ¿Como un código perdido? Algunos creen que puede haber textos ocultos esperando ser descubiertos, tal vez en túneles aún no explorados bajo la ciudad. Otras teorías sugieren que los teotihuacanos podrían haber usado un sistema oral avanzado en lugar de escribir. ¿Y si lo desciframos algún día? Si los arqueólogos encuentran un registro escrito claro de Teotihuacán, podría cambiar nuestra comprensión de toda la historia mesoamericana. ¿Crees que algún día descubriremos el idioma perdido de Teotihuacán? Dime en los comentarios qué teoría te parece más lógica. Número 7. Una ciudad sin murallas ni ejército. Si Teotihuacán era una de las ciudades más grandes y poderosas de Mesoamérica, ¿por qué no tenía murallas ni un ejército permanente? A diferencia de otras civilizaciones antiguas como los aztecas, los mayas o los mixtecas, Teotihuacán no tenía grandes fortificaciones ni evidencia clara de un ejército formal. Esto es algo muy inusual para una ciudad de su tamaño e importancia. ¿Cómo se defendía una ciudad tan grande? Poder basado en la religión y el comercio. Los expertos creen que en lugar de dominar por la guerra, Teotihuacán imponía su influencia a través de su cultura, religión y economía. Era un centro comercial clave, con bienes de todas partes de Mesoamérica. Otras ciudades podrían haber dependido tanto de Teotihuacán que no les convenía atacarla
influencia en lugar de conquista. Se han encontrado artefactos teotihuacanos en lugares tan lejanos como Tikal, Guatemala, Monte Albán, Oaxaca y el Golfo de México. En lugar de invadir con ejércitos, los teotihuacanos parecen haber conquistado mediante la cultura, la arquitectura y el comercio. Hay evidencia de que en algunas ciudades extranjeras los gobernantes adoptaron vestimentas y símbolos de Teotihuacán, lo que sugiere que su influencia era fuerte sin necesidad de guerra, pero nunca hubo guerra en Teotihuacán, aunque no tenían murallas gigantes. Sí hay evidencia de que podrían haber tenido fuerzas militares en ciertas ocasiones, pistas de un posible ejército. En algunas esculturas y murales se han encontrado imágenes de guerreros con armas y escudos. Hay representaciones de guerreros jaguar y águila, símbolos que después fueron usados por los aztecas. Armas como lanzas y cuchillos de obsidiana han sido halladas en varias partes de la ciudad. ¿El fin de Teotihuacán fue violento? En el siglo VII después de Cristo, Teotihuacán colapsó misteriosamente. Se han encontrado pruebas de incendios y destrucción masiva en templos y edificios clave. Algunos arqueólogos creen que hubo una revuelta interna, donde el pueblo se rebeló contra las élites. Otros piensan que fue atacada por grupos rivales, aunque la falta de murallas hace difícil saber cómo se defendieron. Una ciudad pacífica o una potencia militar oculta. La ausencia de murallas sugiere que quizás confiaban más en su prestigio y alianzas que en la guerra, pero la evidencia de guerreros indica que no eran completamente pacíficos y podían defenderse si era necesario. ¿Crees que Teotihuacán era una ciudad pacífica o tenía un poder militar oculto? Déjamelo en los comentarios y dime tu teoría. Número 6. Su extraña desaparición. Teotihuacán, la gran ciudad de los dioses, fue una de las urbes más poderosas de Mesoamérica, pero en el siglo VII después de Cristo colapsó misteriosamente. Lo más impactante es que nadie sabe con certeza qué pasó. ¿Fue una rebelión interna? ¿Un desastre natural? ¿Una invasión? Aquí te contamos las principales teorías sobre su desaparición, evidencia del colapso. Los arqueólogos han encontrado señales de un colapso violento y repentino. Incendios masivos. Los templos y edificios administrativos de Teotihuacán muestran huellas de incendios intensos, pero lo curioso es que las casas comunes no fueron incendiadas, lo que sugiere que el ataque fue selectivo contra la élite gobernante. Esto hace pensar que hubo una rebelión interna en la que los habitantes destruyeron los símbolos de poder, desaparición de la élite. No se han encontrado tumbas de reyes ni gobernantes, lo que refuerza la teoría de que la ciudad pudo haber sido gobernada por un consejo en lugar de un solo monarca. La repentina falta de organización centralizada habría llevado al declive de la ciudad. Destrucción de murales y arte religioso. Muchas de las pinturas y esculturas fueron deliberadamente destruidas. Esto sugiere un cambio radical en la ideología o un rechazo hacia la religión y el poder que había dominado la ciudad. Teoría 1. Una revuelta interna. Algunos historiadores creen que la desigualdad social fue la causa principal del colapso. Mientras la élite vivía en lujosos complejos, la mayoría de la población sufría escasez de alimentos y crisis económica. Esto podría haber provocado una rebelión popular donde los habitantes destruyeron los templos y expulsaron o eliminaron a los gobernantes. Teoría 2. Crisis ambiental y sequía. Evidencia geológica sugiere que hubo una gran sequía en Mesoamérica alrededor del siglo VII. Si los cultivos fallaron y hubo escasez de agua, la ciudad pudo haber colapsado por falta de alimentos. Esto habría causado hambruna y migración masiva, dejando la ciudad abandonada. Teoría 3. Invasión de grupos rivales. Algunos arqueólogos creen que enemigos externos pudieron haber atacado la ciudad. Se ha sugerido que grupos como los toltecas o pueblos del norte pudieron haber invadido Teotihuacán y saqueado sus templos. Sin embargo, no hay evidencia clara de una batalla masiva, lo que hace que esta teoría sea menos probable. Teoría 4. Colapso de su sistema político y comercial. Teotihuacán no dependía de la guerra, sino del comercio y la diplomacia. Si sus rutas comerciales fueron interrumpidas, su economía pudo haberse desplomado. Sin recursos suficientes, la ciudad dejó de ser sostenible y fue abandonada poco a poco. El gran misterio sigue abierto. A diferencia de los mayas o los aztecas que dejaron códices y registros, Teotihuacán no dejó textos escritos sobre su caída. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Tú qué crees que pasó? Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Fue una revuelta, una sequía, una invasión o algo completamente diferente? Número 5. Sacrificios humanos en Teotihuacán. Los sacrificios humanos eran una parte fundamental de muchas civilizaciones mesoamericanas, pero ¿qué papel jugaron en Teotihuacán? A diferencia de los aztecas, que realizaban sacrificios masivos y los documentaron ampliamente. En Teotihuacán, los sacrificios fueron descubiertos a través de excavaciones arqueológicas. Durante mucho tiempo, se pensó que la ciudad era más pacífica, pero las pruebas encontradas bajo sus templos cuentan otra historia.
Se han hallado restos humanos en tumbas, templos y túneles secretos, lo que sugiere que los sacrificios eran parte de sus rituales más importantes. Evidencia de sacrificios humanos en Teotihuacán, descubrimientos arqueológicos impactantes, sacrificios en el templo de la serpiente emplumada. Durante excavaciones en el templo de la serpiente emplumada se encontraron más de 200 víctimas de sacrificios humanos. La mayoría de los restos eran de hombres jóvenes, bien alimentados y fuertes, lo que sugiere que pudieron haber sido guerreros prisioneros de guerra. Sus manos estaban atadas por la espalda, lo que indica que fueron sacrificados ritualmente. Cráneos y huesos con marcas de sacrificio. En varios templos se han encontrado cráneos con perforaciones, lo que sugiere que algunas víctimas fueron decapitadas o desolladas. Otras evidencias muestran que algunos cuerpos fueron desmembrados y enterrados junto con figuras de obsidiana y jade. Sacrificios de niños y mujeres también se han encontrado, restos de mujeres y niños, lo que sugiere que no solo se sacrificaban guerreros enemigos, sino también personas locales. Se cree que los niños pudieron haber sido sacrificados en rituales para atraer la lluvia o la fertilidad de la tierra. En culturas como la maya y la mexica, los sacrificios de niños eran ofrecidos a los dioses del agua. ¿Podría haber sido igual en Teotihuacán? ¿Por qué realizaban sacrificios? Los expertos creen que los sacrificios en Teotihuacán estaban relacionados con ofrecimientos a los dioses. En Mesoamérica se creía que los dioses necesitaban sangre para mantener el equilibrio del mundo. Algunas víctimas fueron enterradas con objetos preciosos, lo que indica que los sacrificios eran un tributo a las divinidades. Rituales de guerra y poder. Muchos de los sacrificados eran hombres jóvenes, lo que sugiere que los sacrificios también servían para demostrar poder sobre los enemigos capturados. Los mexicas, aztecas, copiaron muchas de sus prácticas de Teotihuacán, lo que indica que esta ciudad pudo haber sido la precursora de los rituales de guerra. Consagración de templos y pirámide. En varias culturas mesoamericanas, los sacrificios se realizaban para alimentar la construcción de grandes templos. Se han encontrado esqueletos en los cimientos de pirámides y templos, lo que sugiere que fueron sacrificios de dedicación para garantizar la protección de los dioses. Había sacrificios masivos como en los aztecas. Aunque los aztecas realizaban sacrificios humanos en cantidades enormes, se dice que en la consagración del Templo Mayor sacrificaron a más de 20,000 personas en 4 días. En Teotihuacán, los sacrificios eran más selectivos y simbólicos. No hay evidencia de matanzas a gran escala, pero sí de sacrificios rituales bien organizados. Esto sugiere que en Teotihuacán el sacrificio era algo más exclusivo y reservado para ceremonias especiales. ¿Qué nos dice esto sobre la sociedad teotihuacana? A pesar de no tener murallas defensivas ni un ejército permanente, los sacrificios sugieren que la ciudad tenía prácticas violentas y jerárquicas. El hecho de que se hayan encontrado cuerpos de niños y mujeres indica que la religión y las creencias espirituales eran extremadamente importantes. ¿Significa esto que el poder de los sacerdotes en Teotihuacán era mayor que el de los gobernantes? ¿Tú qué opinas? Déjame en los comentarios, ¿los sacrificios eran una necesidad religiosa o una forma de control social? Número 4. La calzada de los muertos no es lo que crees. Si has visitado Teotihuacán o has visto fotos, seguro conoces su impresionante avenida principal, la famosa calzada de los muertos. ¿Qué espero? Su nombre es un error. Los mexicas, aztecas, la llamaron así porque pensaban que los edificios a los lados eran tumbas gigantes, pero la realidad es mucho más interesante. ¿Qué es realmente la calzada de los muertos? Es la avenida principal de Teotihuacán, con más de 4 kilómetros de largo y conecta las estructuras más importantes. La pirámide de la luna en un extremo, la pirámide del sol en el centro, el templo de la serpiente emplumada en el otro extremo. Fue tal el corazón político, religioso y comercial de la ciudad. Se cree que podía haber sido usada para grandes procesiones, ceremonias y rituales. Pero aquí viene lo interesante. Los tumbas que vieron los mexicas en realidad eran enormes plataformas ceremoniales y complejos administrativos. Estas estructuras probablemente fueron palacios y centros de gobierno, no tumbas. ¿Cómo se equivocaron los mexicas? Cuando los aztecas llegaron al Valle de México en el siglo XIV, Teotihuacán llevaba siglos abandonada, no sabían quién la había construido ni cómo funcionaba. Al ver las estructuras alineadas junto a la calzada, pensaron que eran tumbas de reyes o grandes guerreros. De ahí surgió el nombre de Calzada de los Muertos, ¿no? Pero no había evidencia de entierros en esas estructuras. Entonces, si no eran tumbas, ¿qué eran? Los arqueólogos creen que eran plataformas para rituales religiosos y administrativos. Algunos edificios eran palacios donde vivían las élites de Teotihuacán. También podrían haber sido observatorios astronómicos diseñados para alinear eventos religiosos con los movimientos de los astros. La calzada de los muertos representa el cielo. Muchos investigadores creen que la calzada fue diseñada como un reflejo del cosmos. La orientación de la avenida tiene una desviación de 15.5 grados respecto al norte, lo que podría estar alineado con fenómenos astronómicos. Algunas teorías sugieren que representa el camino que los dioses recorren en el cielo. ¿Podría haber sido un mapa sagrado
diseñado para conectar el mundo humano con el universo, secretos ocultos bajo la calzada de los muertos. En los últimos años, arqueólogos han encontrado túneles y cámaras secretas bajo la calzada. En 2017 se halló un túnel sellado cerca del templo de la serpiente emplumada. En su interior se encontraron ofrendas de jade, mercurio líquido y esferas doradas. Esto sugiere que la avenida no solo era una calle, sino un pasaje sagrado hacia el inframundo. El gran misterio sigue abierto. Aunque ya sabemos que la calzada de los muertos no era un cementerio, aún no entendemos del todo su verdadero propósito. Podría haber sido un centro de poder político y religioso o una representación del cosmos en la Tierra. ¿Qué crees tú? Déjame en los comentarios. ¿La calzada de los muertos era un camino sagrado, un centro de poder o algo aún más misterioso? Número 3. La pirámide del Sol tenía un recubrimiento brillante. La pirámide del Sol es la estructura más icónica de Teotihuacán y la tercera pirámide más grande del mundo. Pero lo que pocos saben es que originalmente no se veía como la vemos hoy. Cuando caminas por Teotihuacán, la pirámide del Sol luce como una imponente estructura de piedra desnuda, pero en su época de esplendor debió haber sido completamente diferente. Un exterior cubierto de estuco y color rojo brillante. Recubrimiento de estuco. Investigaciones han revelado que toda la pirámide estaba recubierta con una gruesa capa de estuco. El estuco es una mezcla de cal y arena que le daba una apariencia lisa y pulida. Este recubrimiento protegía la pirámide y le daba un aspecto más impresionante. Pintura roja vibrante. Restos de pigmento rojo han sido encontrados en fragmentos de la pirámide. Esto sugiere que la estructura estuvo completamente pintada de rojo brillante. El rojo era un color sagrado en Mesoamérica, asociado con la vida, la energía y el poder del sol. Imagina cómo se veía en su época. Bajo la luz del sol, el estuco reflejaba la luz y hacía que la pirámide resplandeciera a la distancia. La pintura roja probablemente hacía que pareciera una montaña de fuego al amanecer y al atardecer. Desde lejos, los viajeros debieron ver una estructura colosal, imponente y llena de vida. ¿Por qué la pirámide perdió su recubrimiento? Con el paso del tiempo, el estuco y la pintura desaparecieron debido a el abandono de Teotihuacán en el siglo 571, la erosión natural y los efectos del clima, el saqueo de piedras y materiales por civilizaciones posteriores. Cuando los aztecas llegaron siglos después, la pirámide ya estaba desnuda, cubierta de vegetación y en ruinas. ¿Cómo se construyó la pirámide del Sol? La pirámide tiene 65 metros de altura y una base de 225 metros por lado. Se estima que fue construida alrededor del siglo II después de Cristo. Fue levantada en tiempo récord, posiblemente en menos de 50 años. Para su construcción se usaron más de 1 millón de toneladas de piedra y tierra. A pesar de su tamaño, no usaron herramientas de metal ni la rueda. ¿Cómo lo lograron? Los trabajadores colocaban las piedras usando rampas de tierra. Cada nivel se construía de manera escalonada para facilitar el transporte de materiales. Se cree que miles de personas participaron en la obra, lo que demuestra la increíble organización de Teotihuacán. ¿Qué significado tenía la pirámide del Sol? Se cree que esta estructura estaba dedicada a Tlaloc, el dios de la lluvia, o a un dios del sol desconocido. Alianzas con el cielo. La pirámide está alineada con el punto exacto donde el sol se pone durante los equinoccios. Esto sugiere que los teotihuacanos usaban la pirámide como un calendario astronómico gigante, un lugar sagrado de transformación. Su nombre en náhuatl, Teotihuacán, significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. Es posible que los sacerdotes realizaran ceremonias especiales en la cima, donde las personas eran iniciadas en rituales religiosos. El mito del quinto sol. Algunas leyendas dicen que en Teotihuacán nació el quinto sol, el sol actual, según la cosmovisión mexica. En este mito, los dioses se sacrificaron en una gran fogata para dar luz al mundo. Se cree que la pirámide representaba ese fuego sagrado y era un centro de culto al sol. ¿Esconde algo en su interior? A pesar de su tamaño y estudios arqueológicos, la pirámide del Sol sigue ocultando secretos, descubrimientos misteriosos. Se han encontrado túneles subterráneos bajo la pirámide. En estos túneles, los arqueólogos hallaron ofrendas, figuras de obsidiana y objetos rituales. Algunos creen que podría haber una cámara secreta dentro de la pirámide, aunque aún no se ha explorado completamente. ¿Podría la pirámide recuperar su antiguo esplendor? Algunos investigadores han propuesto reconstruir parte de su estuco y pintura roja. Esto ayudaría a que los visitantes vean cómo lucía realmente en su época dorada. ¿Te gustaría ver la pirámide del Sol restaurada con su color original? Déjame tu comentario. ¿Crees que su alineación con el Sol era casualidad o un conocimiento astronómico avanzado? Número 2. Un legado que sigue vivo. Aunque Teotihuacán fue abandonada hace más de 1300 años, su influencia sigue viva en México y en muchas partes del mundo.
Incluso después de su colapso en el siglo VII, la grandeza de Teotihuacán no desapareció por completo. Las civilizaciones posteriores la admiraron, la imitaron y la integraron en sus propias culturas. ¿Cómo influyó Teotihuacán en otras civilizaciones? En los mayas, en ciudades mayas como Tikal, Guatemala, y Caminal-Yuyú, Guatemala, se han encontrado evidencias de influencia teotihuacana. Durante el siglo IV después de Cristo, los mayas adoptaron elementos arquitectónicos y rituales de Teotihuacán. En Tikal incluso hubo un gobernante con nombres y símbolos teotihuacanos, lo que indica una posible conexión política entre ambas civilizaciones en los toltecas. Siglos después del colapso de Teotihuacán, la civilización tolteca, que floreció en el siglo X en Tula, tomó muchos de sus elementos culturales. La arquitectura monumental y la organización de Tula muestran claras influencias de Teotihuacán. Además, los toltecas adoptaron la veneración a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un dios que también fue central en la religión teotihuacana. En los mexicas, aztecas, cuando los mexicas llegaron al Valle de México en el siglo XVI, Teotihuacán ya era una ciudad abandonada y en ruinas. Ellos no sabían quién la había construido, pero quedaron tan impresionados con su tamaño y belleza que la consideraron una ciudad sagrada. La llamaron Teotihuacán, que en náhuatl significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Sus sacerdotes y gobernantes viajaban hasta Teotihuacán para rendir culto y realizar rituales. Incluso Moctezuma II, el último gran emperador azteca, visitaba sus ruinas para buscar consejo espiritual. El impacto de Teotihuacán en la actualidad, en la arqueología y el turismo. Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo. Cada año, millones de turistas de todo el planeta caminan por la Calzada de los Muertos y suben a la Pirámide del Sol. El 21 de marzo, en el equinoccio de primavera, miles de personas se visten de blanco y levantan los brazos para cargarse de energía. En la cultura popular, Teotihuacán ha sido tema de documentales, películas y novelas. Videojuegos como Assassin's Creed y Civilization han recreado la ciudad en sus mundos virtuales. Muchas marcas y productos mexicanos usan símbolos de Teotihuacán en su publicidad. En el arte y la identidad mexicana, los murales y esculturas de Teotihuacán han inspirado a artistas modernos. La serpiente emplumada, Quetzalcóatl, sigue siendo un símbolo importante en la cultura mexicana. Muchos diseños de ropa y joyería se basan en los patrones geométricos y símbolos teotihuacanos. ¿Qué más podría revelar Teotihuacán en el futuro? A pesar de ser uno de los sitios arqueológicos más estudiados, Teotihuacán aún guarda secretos, descubrimientos recientes y futuros. Se están usando tecnologías como el LIDAR, escaneo láser aéreo, para descubrir más estructuras ocultas bajo la tierra. Los arqueólogos creen que aún hay túneles y cámaras secretas sin explorar. ¿Podría haber más evidencia de su conexión con otras civilizaciones? El reto de su conservación, la contaminación, el turismo masivo y el cambio climático están dañando Teotihuacán. Expertos están buscando nuevas formas de proteger sus pirámides y murales para que las futuras generaciones puedan seguir admirando su grandeza. Teotihuacán sigue viva en el corazón de México. Aunque su gente desapareció hace siglos, Teotihuacán sigue siendo un símbolo de la grandeza de las civilizaciones antiguas. ¿Qué opinas? ¿Crees que Teotihuacán aún esconde grandes secretos? ¿Qué descubrimiento te gustaría que hicieran en el futuro? Déjamelo en los comentarios y sigue explorando la historia con nosotros. Número 1. ¿Quién construyó Teotihuacán? Este es el mayor misterio de Teotihuacán. Sabemos que fue una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo antiguo. Sabemos que influyó en civilizaciones como los mayas, los toltecas y los mexicas. Sabemos que tenía un conocimiento arquitectónico, astronómico y religioso impresionante. Pero hay algo que no sabemos. ¿Quién la construyó realmente? No hay registros escritos de su origen. No hay evidencia clara de quién gobernaba la ciudad. No sabemos qué idioma hablaban sus habitantes. Hasta hoy, los arqueólogos siguen debatiendo quiénes fueron los verdaderos fundadores de Teotihuacán. Posibles constructores de Teotihuacán, los toltecas. Durante mucho tiempo, los historiadores pensaban que los toltecas fueron los constructores de Teotihuacán. Sin embargo, ahora sabemos que Teotihuacán existió siglos antes de la llegada de los toltecas. Los toltecas fueron influenciados por Teotihuacán, pero no la construyeron. Los otomíes. Algunos investigadores creen que los otomíes, un pueblo muy antiguo de Mesoamérica, podrían haber sido los constructores. Hoy en día, el idioma otomí sigue hablándose en el Valle de México, lo que indica que su presencia en la región es milenaria. Una combinación de pueblos. Una teoría popular es que Teotihuacán no fue construida por un solo grupo étnico, sino por varios pueblos unidos. Se han encontrado rastros de influencia zapoteca, maya y mixteca dentro de la ciudad. Esto sugiere que pudo haber sido una ciudad multicultural desde su fundación.
o una civilización completamente desconocida? Hay quienes piensan que los constructores de Teotihuacán eran un pueblo anterior a los olmecas, toltecas y mayas del cual no tenemos registros. Si es cierto, podríamos estar hablando de una civilización perdida en la historia. ¿Cómo lograron construir una ciudad tan avanzada? Teotihuacán fue una obra maestra de la ingeniería y la planificación urbana. Calles perfectamente alineadas en cuadrícula, canales de agua subterráneos para abastecer la ciudad, pirámides alineadas con los astros mostrando un conocimiento avanzado de astronomía, materiales transportados desde cientos de kilómetros de distancia. Todo esto sin la rueda, sin herramientas de metal y sin animales de carga. ¿Cómo lograron hacerlo? Teorías más sorprendentes sobre su origen. Conexión con los olmecas. Los olmecas fueron la primera gran civilización de Mesoamérica. Algunas de sus ciudades muestran elementos arquitectónicos similares a Teotihuacán. ¿Podría Teotihuacán haber sido fundada por descendientes olmecas, una civilización prehistórica avanzada? Hay teorías que sugieren que Mesoamérica tuvo una civilización avanzada antes de los olmecas. Algunos investigadores creen que restos de ciudades aún no descubiertas podrían explicar el misterio de Teotihuacán. ¿Tuvo ayuda de seres de otro mundo? Algunas personas creen que el nivel de precisión astronómica y arquitectónica de Teotihuacán es demasiado avanzado para la época. Se han encontrado túneles con mercurio líquido y alineaciones perfectas con constelaciones. Esto ha llevado a teorías de que Teotihuacán fue construida con ayuda de conocimientos extraterrestres. ¿Es posible que esta ciudad haya sido un centro de contacto entre humanos y seres de otro planeta? El misterio sigue sin resolverse. A pesar de décadas de excavaciones, los arqueólogos aún no han podido identificar a los constructores originales de Teotihuacán. No sabemos su nombre, no sabemos su idioma, no sabemos qué los llevó a construir esta increíble ciudad. Y quizás lo más inquietante, tampoco sabemos por qué desaparecieron. ¿Crees que algún día descubriremos la verdad? Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Quién crees que construyó Teotihuacán? Y ahora dime, ¿cuál de estas curiosidades te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios y dime si te gustaría más videos sobre misterios arqueológicos. O si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más contenido asombroso. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando el planeta. ¡Hasta la próxima!